Hace muchos años que vive en Ecuador, en este momento está en Ecuador, así que pido un aplauso para Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Hola Beto, buenas tardes, aquí Clemente con Emilce y con Juan. Estás igual que siempre, gracias por atendernos. Clemente, un abrazo para vos, para todos los que te acompañan y gracias por esa presentación, hermosa presentación. No, y te la voy a ampliar, Beto, porque estaba hablando con un amigo que también fanático del fútbol, nada que ver, mi amigo hincha deportivo español, pero me dice, cuando era chico, me dice, tenía el póster de la Solo Fútbol, jugaba con una venda en la rodilla por él y en la foto del equipo miraba para el costado como él. Todos detalles tuyos, son espectaculares. Qué lindo, qué lindo. Fue una época maravillosa, sobre todo, a ver, no me agrando, pero yo tuve la gran bendición de jugar con Bocini, con el maestro, y tuve la gran bendición de tener al lado un equipazo de extraordinarios compañeros, de extraordinarios tipos que me enseñaron muchas cosas para lo que iba a vivir en mi carrera de casi 20 años de futbolista. Yo recuerdo en la concentración de Independiente, yo venía de Platense, sí. Y era una tradición, se sentaba el Bocha en la cabecera, yo me sentaba acá a la derecha de él, que ya era mucho, pues yo tenía 22, 23 años. Está sentado a la derecha del Bocha, dice la frente de Rubén Insúa, el gringo Justi, el negro Clausen, Rogelio Delgado, Eduardo Pereira. Entonces hablamos de referentes del fútbol argentino y sudamericano. Y bueno, yo era un chico que como una esponja absorbía todo y realmente guardo de esos momentos seguramente los mejores o parte de los mejores de mi carrera, con un Independiente que si hubiese existido los campeonatos cortos en esa época, hubiese ganado 2 o 3 y jugamos también una final de Supercopa de América. Sí, así me acuerdo. Fue una época hermosa. Me acuerdo, la final la perdimos con Boca, ahí con un Marangoni que ya estaba en Boca, pero lo que siempre digo yo como hincha de Independiente, después vamos a ampliar un poco la nota para los que no son hinchas de Independiente, pero lo que siempre recuerdo es el torneo que ganan ustedes, que gana Independiente el 88-89, de Independiente se habían ido Barberón, Pastoriza y Marangoni a Boca para que Boca se refuerce y salga campeón Boca. Independiente le gana las 2 rondas, en las 2 hace goles Bocini y en la segunda ronda haces un golazo vos también. Sí, me pasó algo particular. Yo tuve un gran año en Platense la temporada anterior. Soy uno de los poquitos jugadores convocados de Platense a la selección argentina de manera directa, solo 3 en casi 120 años de historia, y después me compra Independiente. Incluso me sirvió mucho esa época de Platense porque de esos 19 goles uno le hice a Independiente en la cancha Independiente, ganamos 1-0. Sí. Cuando ya me querían los grandes, vos sabés que me invitó a almorzar a su pizzería, el Pato Pastoriza. La Gata Alegría. Me quería Boca, me quería llevar a Boca, me quería el River de Menotti, y decidimos, por lo que representaba Independiente como familia, como grupo, como club serio dirigido para mí, y no me pongo de pie si no salgo de la toma, uno de los mejores presidentes de la historia de Independiente, y que uno de los mejores presidentes que yo tuve en mi carrera, don Pedro Iso, decidimos ir por Independiente, y realmente estoy orgulloso de haber tomado esa decisión. ¿Sabés, Beto, que una vez me dijo Rubén Darío Insúa que cuando llegó a Independiente estaba ahí en el vestuario y Pedro Iso se le acercó y le dijo algo así como: mejor que rinda, pues mire que me salió caro usted. Y me gustó porque me daba como una cosa muy de club de barrio, ¿viste? Como que no sé si esto existe todavía, pero bueno, vos fuiste presidente de Barcelona de Ecuador y te quiero preguntar si ese fútbol de los 80 existe un poco todavía en algo o si todo eso ya está un poco perdido. A ver, ha cambiado y hemos cambiado mucho, para bien en algunos casos, nos hemos modernizado enormemente la tecnología, los software internacionales,
para escautear jugadores, para conocer a los rivales y demás. Acordate que a mí me tocó en ese momento que paso Independiente, mis entrenadores eran Bilardo en la selección argentina y el Indio Solari en el rojo. Entonces, metodistas, detallistas, obsesivos. Entonces, yo apliqué mucho de eso en mi vida profesional. Después yo supe siempre que no iba a ser entrenador. Yo creo que es un tema de decisiones y de convicciones en la cual yo siempre tuve claro que no iba a ser entrenador, pero sí aposté a la dirigencia deportiva. De ahí, sí, yo siempre he tratado de guardar esos códigos, ese sentido de pertenencia. Pasó algo muy favorable para el jugador de fútbol, que solamente en esa época sucedía en Europa, donde terminado el contrato, el futbolista era dueño de su pase. En aquellos tiempos teníamos sentido de pertenencia porque pasábamos en los clubes 4, 5, 6, 7 años. Entonces, yo creo que cambió eso mucho. También las redes sociales cambiaron al futbolista. Yo veo hoy que están casi previo al comienzo del partido, están en el vestuario mirando los teléfonos. Sí. Y cuando termina el partido, lo primero que hacen es también encender los teléfonos. Pero son situaciones en las que tenemos que ir acomodándonos y transmitir aquellos códigos que teníamos grupales. Por ejemplo, era una tradición en Independiente, día de semana, miércoles o jueves, ya más cerca del partido, por la noche, el día del asado, de compartir en grupo, ¿no? De contar cosas, de reírnos, y que nadie se levantaba hasta que termina el último de cenar. Nosotros en la mesa que te contaba, porque era así, el Bocha tenía su Balmón etiqueta roja, espectacular, su vinito, nos preguntaba a ver quién quería un poquito y nos servía, y él con su Balmón, no había teléfonos celulares. Estamos hablando 89, 90, ya a principio del 91 ya empezaron los primeros celulares, y en donde conversábamos y hablábamos de... Uy, decime que no se corte, que no se corte en Buenos Aires, como se dice en los viajes de egresados. Se cortó un poquito la nota con el Beto Alfaro Moreno. Es Carlos Alejandro Alfaro Moreno que nos está atendiendo desde Ecuador, y yo me estaba poniendo romántico porque estaba hablando de ese fútbol. Quien era nuestro principal referente, ¿no? Ahí volviste, Beto. ¿Sabés que se cortó un poquitito mientras contabas la anécdota del Bocha y del Balmont? En un momento hubo un microcorte, así que una partecita la perdimos. No, yo te decía del sentido de pertenencia, del respeto a los referentes y de levantarlo de la mesa cuando se levantaba el maestro. Ahí nos levantábamos todos, y de que no había celulares y solamente hablábamos de fútbol, ¿no? Del partido, de los rivales y cómo estaba nuestro equipo. Me parece espectacular. Es el Beto Alfaro Moreno que nos está atendiendo y estamos charlando con él desde Ecuador. Beto, y después de esos primeros años de la década del 90 que mencionás, esa última etapa con Independiente, llega tu vida en Ecuador o tu primera experiencia allá. Contame cómo fue llegar a Ecuador y con qué te encontraste en ese momento. Mira, yo tuve 2 etapas en Independiente, la que te contaba, y la segunda, ya cuando volví de España, del Español de Barcelona, volví Independiente. Con otro plantel, también maravilloso. Tuve 2 épocas hermosas, la segunda mucho más corta, porque me encontré con el regreso de Luisito Islas, Cravioto, Morrón Rochen, el Dani Garnero, Gustavito López. Tenés un hito Seba ahí. Ramberg, Ahí tenés un hito. En esa segunda etapa tenés un hito que es el partido de Diego. Exacto, yo vuelvo en el 93 y me voy en febrero del 94, después de la pretemporada y después de los partidos de pretemporada en Mendoza, me compra el Barcelona de Ecuador. Entonces sí, tuve el hito por eso digo 2 épocas hermosas, porque me fui con un Independiente puntero como uno de los goleadores del campeonato, porque el hito que vos mencionás era el regreso de Diego al fútbol. Newell's, donde le metimos 3 en la doble visera. Le metiste 3. Y yo hago los 3 goles de cabeza, ¿no? Entonces, Tremendo.
Fueron dos épocas hermosas y después cuando me voy dejé enrumbado un Independiente hermoso que terminó ganando títulos también. Y ahí, bueno, me compré el Barcelona de Ecuador y yo inicio otra etapa de mi vida porque nunca imaginé en ese momento que yo venía a defender un prestigio, venía un poderoso del continente como el Barcelona y el más grande del país. Nunca imaginé que hoy te iba a hablar como ecuatoriano naturalizado, si no, no hubiese podido ser presidente. Tengo esposa ecuatoriana, tengo hijos ecuatorianos, ¿no? Mis hijos viven aquí, salvo Flor, que está trabajando allá en TN Sport en Argentina, que es comunicadora social, al igual que papá también, porque yo hice la carrera. Así que, bueno, hoy te puedo decir que ese paso a Barcelona me cambió la vida familiar también y personal. Y en algún momento, quizás antes de conocer a quien es tu mujer ahora, antes de que fueran novios y demás, estabas pensando en volver, en decir extraño y vuelvo y me instalo en Buenos Aires? Mira, cuando vengo a Barcelona, yo vendía a un club a defender mi prestigio, a un equipo que normalmente pelea por ser campeón, que en ese momento luchaba por ser campeón de la Copa Libertadores, ¿no? Y que era protagonista a nivel internacional, pero nunca pensé en radicarme en Ecuador, no, nunca. Después de varias idas y vueltas, porque, claro, en ese paso del Barcelona tuve la gran bendición de como jugador ser campeón 2 veces. Me compra el América de México, estuve un añito en México, regreso, tuve un paso así de ida y vuelta 2 veces, pero ya me retiré en Barcelona, ya había conocido a quien es hoy mi esposa, entonces ya me radiqué acá. Te digo la verdad, ya pasaron de eso 31 años, ¿no? Claro. Entonces, hoy me pasa algo muy particular. Voy a Buenos Aires, la última vez que fui en el mes de agosto, incluso les cuento que estuve en uno de los mejores partidos que tuvo el equipo, porque no estamos en un buen momento, ¿no? No, Mis hijos son hinchas de Independiente, de Barcelona, y por supuesto hay un gran cariño hacia Platense, donde tratamos de ver todos los partidos, El al igual último que del campeón. Rojo. Sí, sí. Y fuimos, sí, el último campeón, increíblemente, ¿no? Entonces, y el día que jugaron Independiente con Huracán, vimos los penales todos acá en casa y me quería morir porque hubiese sido espectacular una final Platense Independiente. Pero te estaba contando que fui en agosto al cumpleaños de mi mejor amigo. Nuestros mejores amigos siguen siendo los del colegio, de allá de la zona oeste de Buenos Aires, de Castelar. Entonces fuimos al cumpleaños en familia, tuve 4 días en Buenos Aires y fui a ver el partido Independiente River, que mis hijos querían Sí. ir a ver la cancha. Entonces estuve en ese partido, de los mejores partidos que tuvimos, porque la verdad los mejores partidos que jugó el equipo en este semestre fue con Independiente, con Racing, Sí. ahora hace poquito el clásico, y con River ese partido que debimos haber ganado y se nos fue con 2 goles ahí medio especiales, ¿no? En posición adelantada, pero muy finita. Sí. Beto, ¿qué pasa cuando vas a la cancha? ¿Qué te dicen la gente? Porque hay algo, viste, que nos pasa a los que nos criamos con una generación y que crecimos con ciertos nombres que obviamente con Bocchini nos pasa a todos, pero después los que Claro. estaban con él también, viste, yo me acuerdo una vez hablé con un coleccionista de camisetas que tenía muchas de Independiente y me mostraba la de Bocchini y yo me acuerdo, le decía, ¿tenés algún Alfaro Moreno? Porque también nos pasa eso. Quiero saber qué te dice la gente cuando te ve. Es algo especial porque yo vivo afuera, ¿no? Entonces, aquí recibo el cariño de los hinchas de Barcelona. Sí. Pero voy allá y la gente de Independiente, con la de Platense, me ha pasado cosas emocionantes con mis hijos, de un taxista de Uber que no me quiso, después no me quería cobrar, no me quieren cobrar, o un hincha Independiente mayor, ¿no? Que se puso a llorar y me abrazaba. Y ese cariño nos reconforta, pero a ver, sabemos que a mí me pasó algo particular. El Bocha, cuando se retiró, dijo que sus socios ideales a través de 20 años Independiente fueron indudablemente su hermano Bertoni,
Burruchaga en una época intermedia y Alfaro Moreno al final de su carrera. Entonces nos va rozando Sí. esas esquirlas de gloria que son propias de él, obviamente, pero que nosotros somos terrenales y sí nos llena de orgullo, ¿no? Entonces, sabiendo lo que es Independiente, la gloria deportiva, los títulos tan grandes, tan importantes y una referencia de tantos ídolos en tantos años de historia, que la gente nos recuerde con cariño, pues sabemos y espero que eso no haya cambiado nunca. Nos jactábamos de tener paladar negro, ¿no? Y de ser muy exquisitos a la hora de escoger o elegir los equipos que mejor juegan. Entonces, haberme destacado o haberme sentido que triunfé en un club tan exigente, para mí es un gran orgullo y ese cariño me encanta, me rejuvenece además. ¿Y tus hijos crees que tienen? Nos ha pasado entrevistar a varios futbolistas que de repente, cuando le preguntamos por cuánto saben sus hijos de lo que significaron para los clubes, de cómo jugaban y demás, dicen, no, o sea, no ven, no les muestro, no me interesa que vean. ¿Tus hijos tienen noción de qué jugador era su papá? Sí, la tienen porque, a ver, hoy está todo en YouTube. Mis hijos, tengo 2 mujeres y 2 varones. Flor, como les decía, está ya trabajando en TNT Sport, es comunicadora deportiva, le encanta, entonces tiene muy clarito quién es papá y como es Flor Alfaro Moreno, se lo viven preguntando, ¿no? Gonza tiene 29, jugó en la primera de Barcelona, pero se rompió 3 veces el ligamento cruzado. No. Él pudo jugar en España, en Extremadura, pudo Malísimo. jugar en Dorado de Sinaloa, pero se rompió 3 veces el ligamento cruzado y muy prontamente dejó de jugar y sigue ligado al fútbol en diferentes aspectos. Alejandro es músico, no quiso jugar, vago para entrenar, pero les encanta, les apasiona el fútbol. La más chiquita es bailarina profesional como la mamá, ¿no? Entonces, ¿dónde voy? Mis hijos varones les apasiona el fútbol. Está todo en YouTube. Quieren ver el mejor gol de tu carrera. Contra San Lorenzo la tocamos 4 veces seguida con Bocini, un 4-1. Lo pone y está, ¿no? Está ahí. Está ahí, está Espectacular. al alcance de la mano. Sí, entonces siguen mucho eso, sí, ven y conocen mucho de la carrera de papá. ¿Ese 4-1 es el partido que la reserva gana 10-0 o se me mezcla? Sí, exactamente, el mismo día. Impresionante. El mismo día donde te decía, ¿no? Independiente después de ese título 88-89, gana el torneo Apertura siguiente, Sí. pero no era campeón, era clasificada a la Copa Libertadores, era campeonato largo. Y jugó mejor, le metimos 7 a Chaco Forever, Sí. le metimos 4 a Argentino Junior, que era el Argentino Junior del Negro Cáceres, de Rudman, de Redondo, de, bueno, De un Articia, equipazo. Areros. Es exacto. Se corta nuevamente. Se frena. Va a volver, Se va a volver. se corta un poquito. Estamos hablando con Carlos Alejandro Alfaro Moreno, ya estamos entrando en el tramo final de la entrevista. Un pequeño corte nuevamente, me quedan 2 preguntitas mínimo. En el córner Ahí está. y me acordé, porque toda la cancha, en vez de gritar el gol, que estaba Bobo Chini. Y lo abracé al maestro, no sea cosa que se enoje y no me la demande. Recién hubo un pequeño corte, pero se entendió lo que estabas diciendo, Beto. Voy a ir con un par de preguntas de las últimas, si querés. ¿Te parece? Que tiene que ver con Dale. una cosa que hablaba con mi amigo, el que me decía también que era fan tuyo. Decíamos, en esta época de Platense directo a Europa hubiera sucedido la carrera. No sé si lo pensás un Sí, poco claro. así, pero como Sí, no hubieras sí, durado sí. mucho acá. Sí, ¿sabes por qué? Porque mi mamá es hija de portugueses. Yo hoy tengo pasaporte portugués. Claro. Gonzalo, te decía, mi hijo, con pasaporte portugués, jugó como comunitario en España. Entonces, obviamente, te voy a contar una. El día de la final de la Supercopa, Sí. en la cancha de Boca, el primer partido, 0-0, vino don Pedro Iso y me dijo en el vestuario, Alfarito, hoy te vienen a ver del Real Madrid.
Uy, qué No presión. quiero que juegues presionado, que sea una motivación. Pero para don vos. Pedro. No me lo diga. No, bien, pero terminaron decidiéndose, ¿sabes a quién llevaron? A Juan Schneider, Sí, que claro. aparecía en Ferro, muy chiquito, con 18 años, 19, él había jugado en la selección sub-20, y lo llevaron como no como comunitario, no existía, perdón, como oriundo. Claro. En ese momento se llamaba oriundo, hijo directo de españoles que incluso lo llevaban para jugar en la selección de España. Sí. Entonces, mirá si hubiese tenido hoy como hoy pasaporte portugués, ¿no? Entonces, se abre el mundo. Se Sí, abre el sí. mundo y también que cambia la cuenta bancaria, ¿no? Sí, estaba pensando en eso. Yo me acordaba de una Superfútbol que del torneo anterior al que cuando vos jugabas todavía en Platense, en Independiente el más caro era Islas y costaba $200.000. Y vos pensás que eso en esos y valores. mirá lo que tengo acá. Sí. No es por canchero, por Sí. la nota, sino que estoy en un lugar privilegiado de recuerdos y demás. Mirá lo que tengo acá. A ver. ¿Qué es esto? El Olimpia, es el Olimpia de cuando lo ganaste, el 89, ¿no? Olimpia de Plata, el mejor Sí. jugador del año, en el año 89, cuando Argentina era campeón del mundo. Sí, Además, viste que el diario El País siempre hace la selección de América. La delantera de América ese año 89 fue Bebeto y Alfaro Moreno. Impresionante, impresionante. No me la creo, Uy, se cortó se se congeló. cortó fue por el el momento de Independiente de haber ganado la Copa América con la selección argentina, Sí. con Diego y que Sí, ¿Estoy? y todo Estoy, eso. hola. Sí, estás. Sí, estás. Hola, hola. Hola, estás, ¿eh? ¿No nos escuchás? les decía que Sí. no, yo los escucho bien, no por mí, sino que Argentina era campeón del mundo, jugamos con Diego la Copa América, el gran momento Independiente, ¿no? Entonces todo estaba en conjunto para Beto, gracias por habernos atendido. Espero que cuando vengas a la Argentina puedas venir al estudio. Tenemos un estudio grande, espectacular, para que charlemos acá, para que nos conozcamos. La verdad que estoy para una nota más larga todavía, para hablar de muchas más cosas, porque siempre queda mucho por decir, mucho por hablar y muchas historias Y seguramente. si no, para un asado también, porque debe haber las otras anécdotas. Para un asado cuando con voy mucho. por allá les aviso, encantado, Dale. encantado, gracias por la invitación. Abrazo grande, Beto. Abrazo. Carlos Chau, Alejandro Alfaro Moreno. No podía ir al Real Madrid porque después terminó el Barcelona. Claro.